Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy pues ya vieron, el invitado ha llamado muchísimo la atención, muchos lo recuerdan con mucho pero mucho cariño aquí en México y estamos hablando con Sergio Zárate, mejor conocido como el Ratón Zárate. Mi querido Sergio, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, cómo te encuentras y gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por contactarme, es un placer poder hablar con ustedes y recordar aquellos lindos momentos de México, ¿no? De todo lo que he vivido. Sergio, cuando anunciábamos que ibas a estar con nosotros, le pedí a la gente que nos mandara algunas preguntas. Una de las que más surgió fue ¿de dónde surge ese apodo del Ratón? Bueno, el Ratón me lo pone un entrenador, uno de mis primeros entrenadores aquí en Argentina, en Vélez Sarsfield. Cuando yo tenía aproximadamente 9, 10 años, siempre fui de contextura pequeña y muy rápido, y de ahí que me apodó el Ratón, y bueno, hasta el día de hoy lo llevo conmigo. Sergio, ¿cómo fue tu infancia? Tienes una familia muy, pero muy ligada al fútbol. Sí, demasiada, una de las familias más reconocidas en cuanto a hermanos profesionales. No sé si somos el único caso en la historia del mundo. No reconozco, no recuerdo que haya habido 4 hermanos profesionales del fútbol. Sí conozco de 3, pero sí, es así. Vengo de una familia muy futbolera, desde mis orígenes, ¿no? De mi abuelo, que ya jugaba y era muy bueno. Bueno, papá siguió con esa carrera también de futbolista, pero sin tener la posibilidad de ser un jugador profesional. Por distintos motivos no ha podido serlo, pero era un excelente jugador. No lo he visto jugar mucho, pero la gente que lo ha visto me ha dicho que era muy bueno, mi padre. Y bueno, luego yo fui el primero de la familia, de la dinastía, que luego mis hermanos siguieron mi camino y también hicieron grandes carreras a nivel profesional. Sergio, ¿cómo era esa parte de ser puros hermanos futbolistas? Me imagino que de niño siempre jugando al fútbol. Siempre, siempre. Era lo que se hablaba todo el tiempo en la mesa, lo que se hacía todo el tiempo en la casa, patear contra una pared, patear contra lo que sea, poniendo arquitos de piedras, pero siempre jugando al fútbol, jugando a la pelota, siempre con mis hermanos, con mis amigos y con, bueno, tantos recuerdos que tengo de muy pequeño cuando mi padre me llevaba a la esquina y me enseñaba cositas. O sea, todos recuerdos de fútbol. Y la mesa de los domingos, cuando nos juntábamos todos, era hablar de tal equipo, de tal jugador y siempre el fútbol en la boca. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si te digo toca y anda a buscar, Sergio? Mi padre, hermosa frase. La frase, la frase que mi papá de chiquitito nos decía, tocá, porque si vos gambeteás siempre, la terminás perdiendo. Entonces, tocá y anda a buscar. Y nos repetía siempre a todos. Se arrancó conmigo, tocá y anda a buscar. Y esa frase quedó en la memoria de todos nosotros porque fue de nuestro padre. Debutas en Primera División con Vélez, ya no los comentaba, pero es un club al que llegaste muy pequeño, cerca de los 9 años. A los 9 años empecé mi carrera en Vélez Sarsfield y ahí arranqué toda mi trayectoria, ¿no? A los 21 años me vendieron y me fui a jugar a Alemania. Estuve como 4 años, 5 años en Alemania, pasé por Italia un año y ya luego desembarqué en México para quedarme ahí por 7 años y terminar mi carrera. Antes del debut tuviste que hacer un esfuerzo muy fuerte de trabajar y ayudar en casa, después eres profesional y seguías haciendo el mismo esfuerzo para ayudar en la casa. Siempre mi meta y mi objetivo era
ayudar a mis padres porque, bueno, veníamos de una familia humilde, donde nunca sobraba nada, donde tampoco faltó el plato de comida, porque teníamos dos padres muy trabajadores, muy luchadores, que siempre estuvieron trabajando para ponernos un plato de comida, un par de zapatillas o un par de zapatos para ir a jugar. Pero sí, he trabajado en diferentes lugares, me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y tratar de ayudar con un pesito para la casa, para la comida, y ya luego llegar a casa y enseguida irme a Vélez a entrenar, y ya luego llegar a la noche muy cansado y al otro día lo mismo. Pero bueno, todo ese sacrificio tuvo su rédito, tuvo su merecido, ¿no? O sea que pude cumplir con todos los objetivos, pude cumplir con todos mis sueños, pude ayudar a mis padres, pude marcarle el camino a mis hermanos. Y bueno, así fue mi carrera, así fue mi vida y soy un agradecido de lo que hice y lo que logré. ¿Qué recuerdos tienes del día de tu debut en Primera División con Vélez y qué te dijeron en casa? Bueno, yo era muy pequeño, tenía 16 años cuando debuté y me acuerdo que era un campeonato que se había hecho un campeonato tipo relámpago en el estadio de Vélez, que participaba el club Jules Olboy de Rosario y recuerdo que ese partido se definió por penales y yo con 16 años levanté la mano y dije yo quiero patear. Y en el arco estaba el gringo Scoponi, conocido por todos en México y el hijo de su madre me atajó el penal en mi debut. Y, y bueno, luego ya ahí empecé al año siguiente, eso me acuerdo que fue diciembre del 86, apenas tenía 16 años, 86, 85, ahora no recuerdo bien. Y ya ahí terminaba el año y arranqué mi carrera con la primera división al año siguiente. Ese fue mi debut. Sergio, después, como ya nos los decías, un paso por Alemania y por Italia. ¿Cómo fue esa experiencia por Europa, tanto en lo futbolístico como en lo personal? Bueno, la vida personal en Alemania fue muy difícil al principio, fue muy duro, no sabía dónde estaba yendo, simplemente yo quería triunfar y tenía que irme a Europa para triunfar, para cumplir los objetivos, tanto deportivos como económicos. Y me salió la posibilidad de jugar en Alemania, donde no tenía, la verdad, mucha experiencia ni tenía mucho conocimiento, pero caí en un país totalmente diferente con otro idioma, otro clima, otra cultura, otra historia, otra cosa, a lo que yo estaba acostumbrado. Así todo me fue muy bien, fui ídolo de la ciudad, gané muchos premios personales y luego el paso por Italia, quizás no habiendo elegido bien dónde iba, pero bueno, en ese momento los números mandaban y los italianos pusieron un fuerte cantidad de dinero para llevarme. Me fui a un equipo recién ascendido que no pudo mantenerse en primera división. Tuve una lesión importante que me dejó 4 meses afuera, o sea que no fue el mejor de mis pasos en el fútbol italiano. Vuelvo a Alemania, vuelvo a triunfar, con grandes logros, y ya luego me viene a buscar Manolo Lapuente a Hamburgo, Alemania, y a partir de ese momento ya me instalé en México. ¿Qué sabías de México? ¿Qué sabías del fútbol de nuestro país? No, casi nada, no sabía casi nada, no sabía dónde iba tampoco, pero ya no quería estar más en Alemania. Y Manolo Lapuente se tomó un avión, me acuerdo, con José Luis Trejo, y viajaron a Alemania para encontrarse conmigo para ver si realmente yo estaba con el deseo de jugar en México. Y la verdad es que no sabía mucho de México, del fútbol mexicano, pero ahí le presté muchísima atención al grandísimo y maestro, mi maestro, Manolo Lapuente, y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida futbolística, de haberme dejado convencer
por este señor que hoy lo llevo dentro de mi corazón y hasta el último día que lo voy a recordar de la mejor manera. Manuel Lapuente. Y así fue que me fui al Necaxa y bueno, era el equipo de Televisa, era el equipo chico de Televisa porque en ese momento tenía América, también tenía el Atlante y el equipo chiquito era el Necaxa, pero era el equipo que venía peleando todos los campeonatos, todas las liguillas y no se le venía dando y parece que bueno, caímos justamente con esa cuota de suerte para poder lograr todos los campeonatos que logramos. ¿Qué tenía ese Necaxa que fue tan espectacular, Sergio? Bueno, tenía todo, tenía un conjunto de cosas. Era una familia, desde la directiva hasta los jugadores. Partiendo desde el mejor entrenador que yo tuve, una persona súper capaz e inteligente, que supo armar un grupo extraordinario de jugadores y de personas, y eso fue lo que nos llevó a lograr grandes cosas. Primero la calidad de personas y de jugadores, porque si no tenés buenos jugadores no vas a ningún lado. O sea, el hombre buscó un buen grupo de personas, pero a la vez buenos jugadores, cada uno en su puesto. Y teníamos un equipazo, porque teníamos un equipazo. Desde el arquero hasta el último suplente eran jugadores que cualquiera podía jugar. Y teníamos un entrenador que sabía cómo parar el equipo frente a cualquier rival. Y bueno, así se fueron dando los resultados y así se fueron dando los campeonatos. Pero si me preguntás por qué logramos todo eso, yo creo por la calidad humana y de jugadores que había. Sergio, llamabas la atención aquí por tu velocidad, fue algo fundamental. ¿Hacías algún trabajo especial para tener esa velocidad con el balón? Siempre trabajé mucho la parte física en espacios cortos. A mí nunca me gustaban los entrenamientos físicos de salir a correr y correr kilómetros. Me costaba muchísimo y la verdad es que me escapaba demasiado a ese tipo de entrenamiento. Pero siempre le dediqué mucho entrenamiento a la velocidad corta, a los trabajos que nos hacían los preparadores físicos, los entrenamientos que eran de velocidad corta, de arranque, de freno, de cambio de dirección, de ir y venir. Todo eso yo lo hacía mucho y me esmeraba mucho en hacerlo porque sabía que era mi potencial, porque sabía que aparte de la habilidad que tenía con el balón, mi fuerte era la velocidad. Entonces, sí lo trabajaba con mucha conciencia. Arranca Aguinaga, el balón es para el ratón Zárate, puede ser la jugada, allá va el ratón, servicio para Alex, Aguinaga acomoda, el recorte, Aguinaga atrás, tiro, gol, el ratón. Otra pregunta de las curiosas que nos hizo la gente que escucha este programa nos dice, ¿cuánto tiempo se dejó crecer el cabello el ratón Zárate? Bueno, el pelo largo lo traje desde que arranqué mi carrera profesional. Prácticamente desde los 13, 14 años que me dejé el pelo largo una vez que terminé el colegio. A los 13, 14 años ya me dejé el pelo largo y recién me lo corté al final de mi carrera en México, creo que fue cuando salí de América, que me fui de vuelta a Necaxa, ahí ya el último campeonato, ahí ya tenía el pelo más corto. Y bueno, después se fue cayendo, ahora ya no me lo corté, ya se me cae, ¿sabes? El año hace que lo vayas perdiendo. Sergio, ¿quién fue tu mejor compañero en el Necaxa? No, sería injusto nombrar a uno solo. No podría decirte quién fue el mejor, porque tengo el recuerdo de tantos, tantos que pasaron y que fueron grandes compañeros y quizás no fueron ni siquiera jugadores titulares o que quedaron en la memoria de la gente, pero dentro del plantel fueron grandes compañeros.
y sería injusto que te nombre a uno o a 10. Te tendría que nombrar 50 compañeros que pasaron durante esos 6 años, 5 o 6 años que pasé en el Necaxa. Sería injusto, pero te puedo dar así rápido 20 personas hermosas que conocí en esos planteles. Sergio, ya nos decías de Manuel Lapuente, me llama la atención que él te va a buscar a Alemania, te dirige, te hace campeón. ¿Qué significa Manuel Lapuente en tu carrera y en tu vida? Bueno, yo lo he dicho en todas las notas que he hecho, sea en Argentina o sea en México o en cualquier parte donde me ha tocado hablar de mi carrera y de mi experiencia deportiva y demás. Siempre dije que he tenido grandes entrenadores he tenido, pero para mí Manolo Lapuente fue mi maestro, el entrenador en el cual yo recuerdo las mejores experiencias que me ha dado el fútbol y las mejores anécdotas y los mejores comentarios y las mejores charlas que he escuchado de un estratega como él. Para mí es mi maestro, para mí es mi padre del fútbol. Es la persona a quien yo le voy a estar agradecido siempre, siempre, siempre. Y creo que todos los que pasamos por las manos de él, seguramente recordarán muchísimas grandes cosas lindas de él. Viene Zárate por la derecha, viene el ratón. Zárate prepara, mete tiro, Scoponi. La pelota amenazaba clavarse allá en el ángulo inferior de la izquierda, ahí donde los topos tienen su guarida. Vean dónde iba, ahí donde los topos quisieran, la sacó Scoponi. Sergio, decían el Necaxa, el equipo de la década, campeón, campeón y campeón. ¿Qué recuerdos tienes de las finales de esa época de la década del Necaxa? Bueno, todas las finales, todas las liguillas. Me acuerdo que el primer campeonato entramos en repechaje. Nosotros entramos en repechaje. Habíamos ganado el campeonato de Copa. Al mes, 2 meses que yo llego al Necaxa, nos toca ganar el campeonato de Copa, que le ganamos, creo que a Veracruz, le ganamos la final. Y enseguida nada más, o sea, yo a los 5 meses de haber llegado a México ya me hice 2 campeonatos. Enseguida nada más, te digo que nos costó porque entramos con el repechaje y ya empezamos a jugar los octavos, los cuartos, la semi, la final y le hemos ganado a todos. Y la primer final fue contra Cruz Azul, donde tenían un equipazo y creo que el primer partido empatamos. Creo que fue 1-1 o 0-0, no recuerdo bien ahora. Me parece que fue 1-1. Y bueno, luego le ganamos la gran final, ¿no? En la revancha y ahí nos hicimos del primer campeonato. Ya luego el segundo campeonato fue en campeonato corto. El primer campeonato corto le ganamos al Celaya. Me acuerdo que se nos había complicado muchísimo, habíamos empatado 1-1 en su casa y luego en el Estadio Azteca, si mal no recuerdo, fue 0-0 y ganamos el segundo campeonato, muy duro también, muy duro fue, pero bueno, tuvimos también la cuota de suerte para poder haber hecho un gol allá en Celaya. Y creo que, bueno, después la tercer final, que me toca ganar, que ya no estaba Manolo y estaba Raúl Arias, que hemos ganado el famoso partido, el Jaliscazo, allá en Guadalajara, que nos pegaron un paseo tremendo, nos dieron un baile en el primer tiempo, que si terminaba 3-0 en contra estaba bien, pero tuvimos ese día la cuota de suerte y un portero en ese momento, Adolfo Río, que fue increíble las cosas que tapó, hasta un penal. Y después en el segundo tiempo salimos con otra dinámica, con otro juego y bueno, pudimos convertir 2 goles. Y le ganamos el segundo tiempo, se lo ganamos bien. Y ese fue el tercer campeonato y bueno, fue una alegría enorme, obviamente.
Los tienes en la mente todos esos partidos, Sergio. Sí, claro, cómo olvidarlos. Fueron creo que los partidos más importantes que uno puede tener en la memoria, ¿no? Los campeonatos, las finales, cómo se vivía la previa. Recuerdo tantas cosas, las concentraciones, la mesa cuando nos juntábamos a comer, la junta que nos hacíamos en la semana con los compañeros y si nos teníamos que putear y nos teníamos que madrear, era todo por el bien del equipo. Y no hemos dicho cosa fuerte y todo ha quedado ahí adentro del grupo y nunca se enteraba nadie de nada, pero todos para adelante, todos para adelante. Y así fue que creamos ese grandísimo equipo. 0-0, global 1-1. Con este marcador Necaxa sería campeón. Manolo Lapuente, campeón con Necaxa, 2 veces campeón con Puebla. Va por su cuarto título. Aguinaga bailoteando sobre Tiva. Los segundos que falten van a ser una eternidad para Necaxa y apenas un suspiro para Celaya. Silbatazo de Bricio. Necaxa, campeón del fútbol mexicano. Rayos de Necaxa, bicampeón del fútbol mexicano. Manuel Lapuente obteniendo el título. Los necaxistas felices en la tribuna. Ahí están las banderas en rojo y blanco. ¿Qué sentimiento tiene el Necaxa en tu vida y qué mensaje le das a los necaxistas de aquella época que te admiraban tanto? Pero tengo los mejores recuerdos de mi vida futbolística. No me ha tocado ser campeón. Bueno, fui campeón con Vélez en el 93, pero no he sido tan partícipe como me ha tocado ser en el Necaxa. Entonces yo creo que fueron los mejores años de mi vida futbolística. Estoy agradecido no solamente con la gente de Necaxa que me adoraba, que me amaba, con todo México, porque yo sentía el cariño y sentía el reconocimiento tan agradable y tan lindo de toda la gente en todos los lugares de México donde iba. Yo me acuerdo que iba a Guadalajara y la gente de Guadalajara me trataba súper bien. Iba a Torreón y la gente de Torreón, vente para Torreón, ratón. O iba para León y la gente de León, vente para León, el ratón, que esto, que chingón y que esto. Y siempre en donde fui bien recibido. Entonces, por ese lado soy un agradecido, un enorme agradecido con todo el pueblo mexicano. Sergio, ¿cómo fue tu paso por el América? Bueno, la verdad es que no puedo decir que fue del todo malo, pero lamentablemente no hemos podido ganar el torneo. Entonces, y también tuve como 3 o 4 lesiones. Eso no me dejó a mí terminar de explotar, por más que hice goles y todo, y hemos llegado a semifinal y así, obviamente no puedo comparar con lo que hice en el Necaxa, pero tengo lindos recuerdos y tengo recuerdos también de grandes compañeros en ese equipo que me tocó jugar. México te da muchos títulos, te da muchas experiencias, pero además conoces a tu ídolo, a Roberto Gómez Bolaños. Qué afortunado fui, qué afortunado fui en poder conocer a ese maravilloso actor y a su mujer y a Kiko, a Carlos Villagrán, y porque bueno, yo era fanático del programa del Chavo del Ocho y todos sus personajes. Yo nací, crecí de chico viendo al Chavo y después tener esa posibilidad de conocerlo, fue como cuando conocí a Maradona, a ese nivel. Sergio, y ahorita que mencionabas a Kiko, acaba siendo su amigo y por ahí hay una anécdota que lo imitas en un circo y ganas un concurso. Uy, sí, tuve la posibilidad de compartir en esos momentos con él cuando vino a Argentina, hablamos por teléfono, nos encontramos, vino a casa a comer, me fui al circo a verlo con toda mi familia,
sobrinos, hijos, todo, y me hizo pasar al frente, al circo. El circo estaba explotado de gente. Y me hizo competir con una mujer que teníamos que imitarlo a él. Y yo creo que fue el día que más vergüenza pasé, imitando a Kiko, haciendo su personaje, ¿no? Que realmente no lo sabía hacer. Yo solamente admiraba a él como personaje, pero tuve que hacerlo. Y bueno, después fuimos al aplausómetro y fui el ganador del concurso. Fue muy gracioso, pero me dio muchísima vergüenza, la verdad. No te voy a pedir que lo hagas porque no lo harías. Ah, no, claro que no, porque nos sería fatal el respeto a ese grandísimo actor. Sergio, mencionabas a Maradona. ¿Qué significa Maradona para ti? Tuviste la oportunidad de tratarlo, incluso jugar con él. Claro, compartí muchas cosas con él, he ido a México a jugar con él, con el showball, me ha tocado viajar por diferentes partes del mundo y bueno, lamentablemente hoy ya no está con nosotros, pero tengo unos recuerdos enormes y bueno, como jugador, hasta que llegó Messi, fue lo mejor que hubo en el mundo, en la historia del fútbol. Para mí, ¿no? Cada uno tiene su opinión y su forma de ver. Después, bueno, nace esta estrella que rompe todo lo que cualquier ser humano se imaginaba, no es algo normal. Mucha gente no lo sabe, Sergio, pero en una pierna tienes un tatuaje de Maradona y en otra pierna Messi. Sí, en los gemelos. Tengo la cara de Diego en el gemelo izquierdo y la de Messi en el gemelo derecho. Me la hice al otro día que Argentina fue campeón del mundo. El de Diego ya me lo había hecho un poquito antes y cuando terminó el Mundial, que Argentina fue campeón del mundo de la mano de Messi, me hice el de Leo. ¿Qué significa la selección argentina para el Ratón Zárate? Bueno, la verdad es que yo soy hincha del fútbol, yo soy hincha del buen fútbol, así como fui y mi equipo preferido de la historia fue el Barcelona de Guardiola. Después también fui hincha de la selección argentina del 86. Y no porque haya ganado el Mundial, sino por cómo jugaban. Pero hoy, y desde hace ya un tiempo largo, soy fanático de la selección argentina, de la selección de Scaloni, de la selección de Messi. Soy fanático y me siento en un sillón o en mi casa o con quien sea a disfrutar del fútbol que genera esta selección. Me da, hoy me siento como con la ilusión uy, juega Argentina. Me voy a sentar con mi vinito, con mi comida, a disfrutar de mi selección. Soy hincha fanático de la selección argentina de hoy. Sergio, en tu época era difícil llegar a selección. Siempre es difícil llegar a la selección, y más una selección argentina con tantísimos jugadores, porque vos fijate que argentinos por el mundo hay miles. Entonces, poder ser uno de esos 20 jugadores que integran un plantel dentro de miles de jugadores que están por el mundo, y si están por el mundo es porque son muy buenos, y porque Argentina genera y genera y genera jugadores. Entonces, haberme puesto una vez, o las veces que haya sido la camiseta de la selección, ha sido un privilegio y un orgullo y una satisfacción enorme. Y es algo que nunca vas a olvidar. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Habérmela puesto, haber representado a mi país, muy muy pocos partidos, porque bueno, en ese momento yo jugaba en países, quizás no había internet, no era lo mismo. No era lo mismo. Yo jugaba en Alemania. El Coco Basile en ese momento, en el año 92,
para convocarme a la selección, viajó a Alemania a verme contra el Bayern Múnich. Un partido súper picante, súper difícil. Y tuve la suerte de que esa tarde, ese partido quedó en la historia, que le ganamos al Bayern en el Olímpico de Múnich 3-1 y yo hice 2 goles. Y ahí me convocó a la selección. Imagínate lo difícil que fue para llegar a la selección. Le tuve que hacer 2 goles al Bayern Múnich en su casa. Bueno, los hiciste afortunadamente. Sí, sí. Sergio, nos preguntaban también que te dijéramos qué tan consciente es el jugador profesional de la corta duración de su carrera y qué siente darse No, cuenta después del retiro, lo rápido que pasó. el jugador de fútbol no es consciente de la carrera, de lo corto que es. El jugador de fútbol juega con la intensidad todos los días y pensando de que esto es para siempre. Y un día te das cuenta de que ya al marcador que lo pasabas cuando tenías 25 años, ya a los 30 te cuesta más, a los 33 te cuesta más, a los 35 te cuesta más y ya tenés que decir, y ya no la estoy pasando tan bien. Ya no soy el mismo jugador que era, ya no tengo la misma explosión, ya no tengo la facilidad con la cual me desempeñaba dentro de una cancha. Entonces todo se empieza a complicar, todo se empieza a hacer más difícil. Y el día que terminás, al otro día, empieza una nueva vida. Y es, digo yo, que la parte y el momento más duro de la vida del jugador de fútbol. El día después. Sergio, ¿qué le dirías a aquel Sergio el Ratón Zárate que le decían toca y anda a buscar? ¿Qué le dirías a ese niño? No, a ese niño le estoy agradecido, en otro momento le daría una patada en el culo, en otro momento le daría un abrazo, en otro momento le daría un cachetazo y en otro momento lo abrazaría fuerte y le diría gracias por ayudar a tus padres, gracias por darle a tu familia lo que siempre soñaste de chiquito. Eso le diría. Gracias. Y a final de cuentas cumplió los sueños que tenía ese niño, ¿no? Los cumplió todos. Quizás si hubiese sido un poco más exigente, me hubiese gustado jugar un mundial, me hubiese gustado participar más de la selección, pero ya está. Agradecido de lo que me tocó vivir. Sergio, agradeciéndote estos minutos, por último, ¿qué le dirías a todos los necaxistas, a toda la afición del fútbol mexicano? Porque habíamos niños que no le íbamos al Necaxa, pero que admirábamos la manera en la que jugabas al fútbol. No, recibo todavía en mis redes sociales, recibo mucho cariño, muchos mensajes hermosos de reconocimiento. Y bueno, al pueblo mexicano, no sé por qué en este momento hay tanta pica, tanta bronca contra Argentina. Ojalá que eso no siga pasando. He escuchado muchos insultos en contra de Argentina, en contra de Messi. La verdad no sé por qué, en mi época eso no pasaba. Me da mucha tristeza eso, pero yo no tengo nada para reprochar. Yo tengo más que agradecer y hasta el último día de mi vida ser un agradecido de haber pasado por México. Y al aficionado de Necaxa que nos siguió y al que no nos sigue y el que hoy está vigente, nada, de darle mi saludo, mi cariño y mi abrazo fuertísimo y mi amor por siempre, ¿no? Y que siempre lo voy a recordar de la mejor manera. La última, Sergio, ¿qué es el Necaxa en la vida del Ratón Zárate? Y el mejor equipo que me tocó integrar, sin duda. El mejor, donde tuve los mejores jugadores. Los mejores jugadores los tuve al lado, los mejores defensores, los mejores arqueros, los mejores volantes y los mejores delanteros. Higareda, Becerril, Vilches, el Cuchillo Herrera, Nachito Ambriz, el Flaco Esquivel, Alex Aguinaga, Alberto García Aspe, Ivo Basay, Luis Hernández, Peláez, bueno, por nombrarte el primer equipo aquel. Por favor, qué equipo, qué equipo. Y Manolo Lapuente ahí sentado como el mejor de todos.
Amigos de Parlante Deportivo, las palabras de Sergio el Ratón Zárate. Sergio, en verdad, hemos disfrutado mucho esta plática, agradeciéndote de nueva cuenta tu tiempo, y un abrazo, y aquí en México se te recuerda y se te recordará siempre como un gran jugador, pero una excelente persona. Muchas gracias, y yo así los recuerdo a ustedes. Muchas gracias. Esto fue Parlante Deportivo.